En un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Honduras, un amor prohibido entre un sacerdote y una bruja desató una maldición que aún persiste. Esta es la historia de cómo el romance más inocente puede convertirse en una pesadilla de la que no hay escape. Yo fui testigo de todo, y hoy te contaré lo que vi, lo que viví y lo que nunca debió ser revelado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la fe y el poder de la brujería. Mi nombre es Carlos, y esta historia comienza en el pueblo de Santa Lucía, un lugar remoto en las montañas de Honduras, donde las tradiciones y las creencias en lo sobrenatural están profundamente arraigadas. Santa Lucía es un pueblo pintoresco, con calles empedradas y casas de adobe, pero también es un lugar donde las historias de brujería y maldiciones son tan comunes como el aire que respiramos. Hace unos años, llegó al pueblo un joven sacerdote llamado Padre Miguel. Era un hombre carismático, de voz suave y mirada bondadosa, que rápidamente ganó el cariño de todos los habitantes. El Padre Miguel tenía una forma especial de conectar con la gente, y su llegada trajo una nueva energía al pueblo. Pero lo que nadie sabía era que el Padre Miguel guardaba un secreto que cambiaría el destino de Santa Lucía para siempre. En el pueblo vivía una mujer llamada Isabel, conocida por todos como la bruja de la montaña. Isabel era una mujer misteriosa, de belleza inquietante y ojos que parecían ver más allá de lo normal. Vivía en una cabaña alejada del pueblo, rodeada de hierbas y animales extraños. La gente del pueblo la temía, pero también la respetaba, porque sabían que Isabel tenía poderes que iban más allá de la comprensión humana. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cerca de la cabaña de Isabel, vi algo que nunca olvidaré. El Padre Miguel y Isabel estaban juntos, hablando en voz baja, y la forma en que se miraban dejaba claro que lo que había entre ellos no era solo una conversación casual. Era algo más profundo, más peligroso. Al principio, traté de convencerme de que estaba equivocado, de que un sacerdote no podría estar involucrado con una bruja. Pero con el tiempo, los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo. La gente murmuraba sobre los encuentros secretos entre el Padre Miguel y Isabel, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que algo oscuro se estaba gestando. Una noche, decidí seguir al Padre Miguel para descubrir la verdad. Lo vi salir de la iglesia y dirigirse hacia la cabaña de Isabel. Me escondí entre los árboles y observé desde la distancia. Lo que vi me dejó helado. Isabel había preparado un ritual en su cabaña. Había velas encendidas, hierbas secas colgando del techo y un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. En el centro del círculo, el Padre Miguel y Isabel estaban de pie, tomados de las manos, mientras Isabel recitaba palabras en una lengua que no reconocí. De repente, el aire se llenó de una energía extraña, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese momento, supe que estaba presenciando algo que no debía. Algo que iba más allá de lo que mi mente podía comprender. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isabel me vio. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural, y su voz resonó en mi mente como un eco. «Carlos», dijo, sin mover los labios. «Lo que has visto esta noche no debe ser revelado. Si lo haces, desatarás una maldición que no podrás controlar». En ese momento, supe que estaba en peligro. Pero lo que no sabía era que la maldición que Isabel había mencionado ya había comenzado a extenderse por el pueblo. La maldición había comenzado, y el pueblo de Santa Lucía se sumió en una pesadilla de la que no había escapatoria. Lo que empezó como un amor prohibido entre un sacerdote y una bruja se convirtió en una fuerza destructiva que cobró vidas inocentes. Yo fui testigo de todo, y hoy te contaré cómo el pueblo que una vez fue pacífico se transformó en un infierno lleno de terror y desesperación. Después de aquella noche en la cabaña de Isabel, algo cambió en el pueblo de Santa Lucía. Al principio, los cambios fueron sutiles. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, los perros aullaban por las noches sin razón aparente, y los pájaros dejaron de cantar al amanecer. Pero pronto, los eventos se volvieron más siniestros.
Una mañana, encontraron a don Ramón, el panadero del pueblo, muerto en su horno. Su cuerpo estaba carbonizado, pero lo más aterrador era la expresión de terror en su rostro. La gente comenzó a murmurar que había sido obra de Isabel, que estaba enfurecida porque alguien había descubierto su secreto. Pocos días después, la hija de doña Marta desapareció. La encontraron en el bosque, cerca de la cabaña de Isabel, con los ojos vacíos y una sonrisa inquietante en el rostro. La niña no recordaba nada, pero susurraba palabras en una lengua desconocida. El pueblo entero estaba sumido en el miedo. La gente comenzó a evitar la cabaña de Isabel, y algunos incluso hablaban de quemarla. Pero nadie se atrevía a acercarse a ella. Isabel se había convertido en una figura temida, y su presencia parecía extenderse por todo el pueblo como una sombra oscura. El padre Miguel, por su parte, intentaba mantener la calma. Seguía celebrando misas y consolando a los habitantes, pero yo notaba algo diferente en él. Su voz ya no era tan firme, y sus manos temblaban cuando levantaba la hostia. Parecía consumido por una culpa que no podía confesar. Una noche, decidí confrontarlo. Lo esperé después de la misa y lo seguí hasta la sacristía. «Padre Miguel», le dije, tratando de mantener la calma. «Necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando en este pueblo? ¿Qué tiene que ver Isabel con todo esto?» El padre Miguel se quedó en silencio por un momento, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carlos», dijo con voz temblorosa, «Isabel y yo cometimos un error. Un error que ha desatado algo que no podemos controlar. Ella hizo un pacto con fuerzas oscuras para proteger nuestro amor, pero ahora esas fuerzas se han vuelto contra nosotros». En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Sabía que el padre Miguel y Isabel habían cruzado una línea que no debían cruzar, pero no imaginaba que las consecuencias serían tan terribles. «¿Qué podemos hacer?», le pregunté, desesperado. El padre Miguel sacudió la cabeza. «No hay nada que podamos hacer. La maldición ya está en marcha, y solo Isabel puede detenerla. Pero ella está demasiado consumida por su propia oscuridad». En ese momento, supe que estábamos perdidos. Pero lo que no sabía era que la maldición de Isabel no solo afectaba al pueblo, sino que también estaba consumiendo al padre Miguel desde dentro. En la tercera y última parte de esta historia, te contaré cómo intenté detener la maldición y lo que tuve que hacer para salvar a Santa Lucía. Pero te advierto que el precio de la redención es más alto de lo que imaginé. Había llegado el momento de la verdad. La maldición de Isabel había sumido al pueblo de Santa Lucía en el caos, y el padre Miguel estaba al borde de la locura. Yo sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba preparado para lo que vendría. Esta es la parte final de una historia que te hará cuestionar los límites entre el amor, la fe y el poder de la brujería. Prepárate, porque el desenlace te dejará sin aliento. Después de hablar con el padre Miguel, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. La maldición de Isabel estaba destruyendo el pueblo, y si no hacía algo, todos pagarían el precio. Decidí buscar a doña Carmen, una anciana del pueblo que conocía bien las historias de brujería y maldiciones. Doña Carmen me recibió en su humilde casa, y cuando le conté lo que había sucedido, su rostro se llenó de preocupación. «Carlos», me dijo con voz grave, «lo que describes es una maldición muy poderosa. Isabel ha hecho un pacto con fuerzas oscuras, y solo ella puede romperlo. Pero para hacerlo, necesitarás algo que le pertenezca, algo que tenga un vínculo fuerte con su alma». Pensé en la cabaña de Isabel, en el ritual que había visto y en los objetos que había allí. Sabía que tenía que regresar, pero esta vez no podía hacerlo solo. Le pedí al padre Miguel que me acompañara, y aunque al principio se resistió, finalmente accedió. Esa noche, la tormenta que se acercaba al pueblo era perfecta para lo que teníamos que hacer. La lluvia caía a cántaros, y los truenos se tumbaban en el cielo como si el mismo universo estuviera enfurecido. Nos dirigimos a la cabaña de Isabel,
con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de preguntas. Cuando llegamos, la cabaña estaba iluminada por una luz tenue que salía de las ventanas. Entramos con cuidado, y lo que vimos nos dejó helados. Isabel estaba en el centro de la habitación, rodeada de velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo. En sus manos sostenía un pequeño cofre de madera tallada con símbolos que brillaban con una luz siniestra. «Isabel», dijo el padre Miguel con voz temblorosa, «esto tiene que terminar. No puede seguir así». Isabel lo miró con ojos llenos de furia y tristeza. «Miguel, tú lo sabes tan bien como yo. Este es el precio de nuestro amor. No hay vuelta atrás». En ese momento, supe que tenía que actuar. Agarré el cofre de sus manos y lo abrí con fuerza. Dentro había un mechón de cabello del padre Miguel y un trozo de tela con manchas de sangre. Eran los objetos que necesitaba para romper la maldición. Con todas mis fuerzas, recité las palabras que doña Carmen me había enseñado. El aire se llenó de una energía extraña, y las velas negras se apagaron de golpe. Isabel gritó de dolor, y el padre Miguel cayó de rodillas, como si una fuerza invisible lo estuviera consumiendo. De repente, la cabaña se llenó de un viento frío que parecía venir de todas direcciones, y las sombras en las paredes tomaron formas retorcidas. Isabel extendió su mano hacia mí, y sentí una fuerza invisible que me empujaba contra el suelo. «No puedes detener esto, Carlos», gritó, con una voz que resonaba en mi mente como un eco. «La maldición es más fuerte que tú». Pero en ese momento, recordé las palabras de doña Carmen: «La magia oscura tiene un punto débil, no puede vencer a la voluntad pura de alguien que lucha por su libertad». Con todas mis fuerzas, me levanté y sostuve el cofre frente a Isabel, gritando las últimas palabras del ritual. El cofre comenzó a brillar con una luz cegadora, y Isabel retrocedió, gritando de dolor. La habitación se llenó de un viento frío que parecía venir de todas direcciones, y las sombras en las paredes tomaron formas retorcidas. De repente, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, Isabel ya no estaba. Solo quedaba un montón de cenizas en el suelo, y un eco de su risa que se desvanecía en el aire. Habíamos roto la maldición, pero a un precio que nunca imaginé. El padre Miguel no pudo soportar el peso de lo que había sucedido y desapareció días después, dejando el pueblo sumido en un silencio inquietante. Isabel había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire, como si su espíritu no hubiera encontrado paz. Y aunque el pueblo estaba a salvo, sabía que algo había cambiado en mí para siempre. Pasaron los meses, y el pueblo de Santa Lucía trató de seguir con su vida. Pero cada noche, soñaba con Isabel. Soñaba con sus ojos oscuros, su sonrisa siniestra y esa cabaña llena de velas negras. A veces, despertaba en medio de la noche, convencido de que estaba allí, observándome desde las sombras. Doña Carmen me dijo que el ritual había funcionado, pero que las cicatrices de una maldición como esa nunca desaparecen por completo. Isabel había dejado una marca en mi alma, una que siempre estaría ahí, recordándome que el amor puede ser la más dulce de las bendiciones o la más oscura de las maldiciones. Así que, si alguna vez te encuentras con una historia de amor que parece demasiado perfecta para ser real, ten cuidado. Porque detrás de esa perfección, podría esconderse un secreto oscuro, una maldición que cambiará tu vida para siempre. Y recuerda, no todas las historias de amor tienen un final feliz. Algunas terminan en pesadilla. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias que tengo preparadas para ti. Y recuerda, la próxima vez que escuches un susurro en la noche o sientas que alguien te observa desde las sombras, quizás no sea tu imaginación. Nos vemos en el próximo video.